Sí, ya casi. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Thais Aguilar, soy periodista y este es mi primer programa con la plataforma de Voces por Media Calle. Estaré con ustedes todos los lunes a las 11 de la mañana hablando sobre temas relacionados con los derechos humanos que nos acogen a todas las personas. Y especialmente me enfocaré mucho en los derechos de las mujeres. Mis disculpas por que tuve un problema con la plataforma para poderlos incluir hoy, lunes 1 de febrero. Así que, bueno, estoy un poco, me desconcentré un poco con esto, pero ya vamos a iniciar el programa. Hoy, esta mañana, quiero conversar con ustedes sobre un proyecto en el cual participé como jueza en diciembre pasado, en lo que se conoce como los 16 días de activismo por los derechos humanos, que contemplan entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. Esta iniciativa se llamó Tribunal de Conciencia, y el Tribunal de Conciencia lo que procuró en esta ocasión fue revisar el tratamiento que los medios de comunicación en Costa Rica hacen sobre los femicidios, especialmente los femicidios que asolaron a las mujeres costarricenses en el 2020. Entonces, para hablar de esta iniciativa, de la importancia, de dónde surge, para conocer un poco más sobre la historia de los derechos humanos de las mujeres, esta mañana nos acompañan, y voy a irlas incluyendo, Marta Solano, que es abogada y especialista en derechos humanos. También nos acompañará Flor Arteaga, que es psicóloga y impulsa un proyecto muy interesante de atención a las familias de las familiares de las víctimas de femicidio, y a la abogada y especialista en derechos humanos también, Roxana Arroyo. Muy bienvenidas, compañeras Marta, Flor y Roxana. Aquí estamos en el primer programa de Contravía, como he llamado a la sección de mi programa, en la plataforma de Voces por Media Calle. Muchas gracias, Thais. Felicitaciones por este nuevo programa, Contravía. Espero que sea un éxito total. Saludos a Roxana y a Flor María. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con Marta. Marta fue la que inicialmente, a mediados del año pasado, me contactó para integrar como jueza el Tribunal de Conciencia. Y quisiéramos que nos explicaras a la audiencia de Voces por Media Calle, ¿de dónde sale esta iniciativa y por qué? Sí, no, a ver, nosotras, pues somos un grupo de feministas que nos hemos estado reuniendo todos los sábados por la noche, debido a que como no podíamos reunirnos presencialmente, entonces hicimos de casi que nuestra plataforma, ¿verdad?, semanal, para analizar todo tipo de situaciones. Pero básicamente estábamos dándonos cuenta el año pasado de la cantidad de femicidios y, además de la cantidad de femicidios, el tratamiento que le estaba dando los medios de comunicación. Un tratamiento que, en lugar de cuestionar la realización de estos hechos, empiezan por dar noticias en las que se trata de ver quién era la víctima, en qué entorno estaba, si andaba sola, si tomaba licor o consumía alguna cosa, la forma de vestir, en fin, como desde la comunicación del hecho, estar ya desde ahí victimizando a la víctima y, por supuesto, también a la familia. Eso nos hizo reflexionar mucho, porque esto no es nuevo, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver casos de violencia contra las mujeres, siempre pues los medios tienen esa tendencia, ¿verdad? Como que centralizarse en la víctima, y el victimario siempre queda como escondido, nunca se sabe nada de él, es como si fuera una excelente persona, ¿verdad? Hay mucho morbo alrededor de eso. Exacto, mucho morbo, y esa es parte de toda esa socialización que tenemos, ¿verdad?, que tienen el país y que tienen los medios. Bueno, pues entonces, conversando sobre esos temas, porque hubo un caso que realmente nos impactó, la forma que lo trató los medios,
Conversando con Roxana Arroyo, que es parte de este grupo, ella planteó, dice, bueno, ¿por qué no hacemos un tribunal de conciencia? Y a partir de ahí empezamos a tratar de ver la posibilidad de buscar compañeras, personas que pudieran integrarlo. Yo había escuchado a Thais en un programa radial hablando sobre uno de esos casos, ¿verdad? Entonces la contactamos y empezamos a organizar esa actividad tan importante para nosotras. Muchas gracias, Marta. Y Roxana, ¿podrías hablarnos de los antecedentes de los tribunales de conciencia? Porque tiene un antecedente muy interesante que en general las personas no lo conocen. Muchas gracias. Bueno, gracias, Thais, por abrir los micrófonos para que podamos hablar de este tema que es tan importante, y un abrazo a mis compañeras. Bueno, realmente la gente piensa que cuando uno habla de derechos, eso ya está dado, como que salió de generación espontánea y a alguien se le ocurrió, ya sea un Estado o qué sé yo, a alguien se le ocurrió. Realmente deberíamos saber que cada uno de estos derechos, de los derechos humanos de las mujeres, igual que de otros grupos, ¿verdad? Pero estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, que estamos en todos los sectores y todos los grupos y en todos los pueblos, ¿verdad? 50% de la población. Exactamente, fueron construidos a partir de luchas de larga data. O sea, por ponerlo metafóricamente, hay muchas generaciones nuestras, desde el bisabuela, ¿verdad?, que se pierden en esta lucha. Entonces, sucede que en 1993, Naciones Unidas convocó a la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Esta es para que los estados reflexionen sobre temas, y este tema era derechos humanos de las mujeres. Las mujeres a nivel mundial estábamos muy claras que la violencia que estábamos sufriendo no era vista por nadie, ¿ya? Aunque estaba ahí, no se veía, no era reconocida. No era reconocida. Sí era reconocida por nuestras mentes y nuestros cuerpos y por nuestra historia, ¿ya? Pero pareciera que los demás no los veían. No los veían porque naturalizaban todo lo que era violencia contra nosotras, desde lo que pasaba en los hogares, ¿verdad?, en lo íntimo, hasta lo que pasaba en escenarios de guerra, porque tampoco la violación en escenarios de guerra era reconocida como una violencia y una violación a los derechos humanos. Ya había una experiencia muy acumulada y por lo tanto a nivel mundial se empezó a hacer tribunales de conciencia para relevar y poner en el escenario estas experiencias, estas voces y nuestros cuerpos. ¿Cuáles eran las formas que sufrían esta violencia? A nivel de todos los continentes se hicieron estos tribunales de conciencia, y en América Latina se hicieron muchos de estos tribunales para llamar la atención e irse preparando para cuando se diese la conferencia mundial en Viena. En Costa Rica se hicieron 2 o 3 tribunales de estos para ver, antes inclusive, porque todo esto fue antes de que se contara con las leyes que se tienen ahora en Costa Rica, de femicidio, violencia doméstica, todo esto. Entonces, estos tribunales tenían querían llamar la atención a través principalmente de las voces de las que sufrían o sufrimos ese tipo de violencias, para hacer visible lo que la sociedad no quiere ver. Y por supuesto, llamar a la conciencia y a la ética, a la sociedad y a los estados. Roxana, ¿y recordás qué tipo de tribunales se establecieron en Costa Rica en ese momento? Fue hace muchos años, evidentemente, pero ¿sobre qué temas versaban? Exactamente, versaban sobre estos temas: violencia doméstica, violencia patrimonial, lo que la ley
no todo reconocía lo que envuelve la ley de violencia doméstica, que incluye violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física. todo eso Vale, estaba. okay. Lo fundamental de esto y la historia que quiero que todos y todas los que están escuchando esto se sientan que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, logró dar una gran herencia, ¿verdad? Que fue que en esa conferencia donde estaban todos los estados se reconociera que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos, porque antes se pensaba que era algo muy natural, Sí, que era que parte los de... hombres tenían derecho a golpear a las mujeres para corregirlas y tenían derecho a muchas cosas más que ya todas sabemos. Entonces, y además, vean ustedes que hasta 1993, en esa gran conferencia mundial que Marta puede hablar porque estuvo en Viena, los estados dijeron que nuestros derechos, que nosotros pensábamos que eran derechos humanos, hasta 1993 dijeron que los derechos de las mujeres también eran derechos humanos. O sea, Ahí fue cuando todas nos quedamos como diciendo, bueno, las únicas que pensábamos que eran derechos humanos éramos nosotras, ¿verdad? Porque los estados y la sociedad tenían muy clarito que no lo eran. Ese es el antecedente. muy interesante, muy interesante. Hace 28 años apenas tenemos de que nuestros derechos se reconocen como derechos humanos y me imagino que a raíz de toda esta plataforma que hubo de la Cumbre de Derechos Humanos, fue en Austria, creo que se hizo, ¿no? En Viena. Sí, A a partir de eso es que comienzan a aparecer en casi todos nuestros países legislación para regular y legislar ese tipo de violencia que sufríamos las mujeres, ¿verdad? bueno, y no solo eso, o principalmente, sí, tenés toda la razón, a partir de ahí, pero América Latina tuvo un movimiento tan fuerte de mujeres que fue la primera que tuvo una convención a nivel internacional, o sea, en el sistema interamericano, A la nivel americano. convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que aceleró justificadamente todas las leyes que ahora contamos en América Latina y las que vendrán. Excelente, excelente. Bueno, pues quiero retomar, bueno, aquí una hace de productora y demás, entonces tengo que estar contestando también cosas del WhatsApp y viendo otras cosas por si ven que estoy, que no estoy poniendo atención, pero sí estoy acá. Quiero ahora dar la palabra a Flor Arteaga, Flor de María Arteaga, para que nos cuente algo que se trató y que a mí personalmente me impactó mucho en el Tribunal de Conciencia y era dar espacio a las familias de las mujeres que habían sido asesinadas en manos de sus compañeros, excompañeros, maridos, etcétera, el año pasado, que fue, bueno, incluso padres también. Porque fue una experiencia, eso pocas veces se conoce esa historia a través de los medios de comunicación, especialmente. Y ustedes hicieron un trabajo muy particular que quisiera que lo compartieras esta mañana con nuestra audiencia. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, como lo mencionaba las compañeras, bueno, Roxana y Marta que están acá, que son pilares fundamentales, ¿verdad?, en este proceso. En realidad, incorporar o invitar a las familiares víctimas es un elemento que humaniza el proceso, ¿verdad? O sea, en realidad no es solamente un tribunal, que podríamos hacer un tribunal de expertos, etcétera, pero el elemento como más esencial es poder dar la voz, que sean las personas víctimas que cuenten su historia, que lo están haciendo desde sus medios, pero tener un espacio oficial de reconocimiento y de posicionamiento de una discusión. No, como les digo, no solo desde como la expertise o la labor académica, sino desde la narrativa de las personas, ¿verdad?
En realidad, forma parte del mismo proceso de organización del tribunal, y dichosamente pues estábamos el grupo de diásporas feministas, de donde surgieron también las colegas, ¿verdad?, incluyéndome a mí, que decidieron acompañar o que tuvieron la oportunidad de acompañar a las personas víctimas que se presentaron en esa ocasión. Tal vez si nos contás cómo encontraron, porque casi siempre cuando ocurre un femicidio hay un parte, digamos, prácticamente siempre es de la policía, dando a conocer a través de los medios de comunicación principalmente, bueno, que hubo un asesinato, muchas veces con mucho detalle de lo que ha sucedido, ¿verdad? Los del año pasado fueron muy impactantes en general, y creo que también la condición de pandemia y de que el año pasado, a raíz de toda la situación que estamos viviendo en nuestras sociedades, se incrementó muchísimo las vistas en los medios de comunicación, las noticias, etcétera. Y todo esto que alimenta mucho la morbosidad humana, lamentablemente. Ustedes descubrieron algunas cosas, o pusieron en evidencia, por ejemplo, que nos gustaría que nos compartieras cómo se sienten las familias de las víctimas de femicidio en ese tratamiento, cómo tratan, cómo se muestra la imagen de sus mujeres, de las que fueron asesinadas, de lo que se dice en los medios de comunicación, de cómo se aborda, porque en realidad eso es una necesidad de compartir a través con los colegas y las colegas periodistas, porque yo lo soy y he trabajado como reportera, de cómo abordar de una manera ética esta situación, y también lo que sucede con esas familias, porque claro, nunca les ponemos atención ni siquiera en el sistema judicial, por lo que yo percibí. Bueno, ahí hay que tomar en cuenta que cada caso es diferente, ¿verdad? Claro. Cada femicidio es una historia distinta. Pero el denominador común en estas familias es que la víctima muere de forma súbita, violenta, en la mayoría de las ocasiones en manos de una pareja, expareja, aspirante a pareja, vecino o padre. Y por ende estamos de cara a una pérdida que deriva en un duelo patológico que va a estar cargado de culpa, de depresión, de baja autoestima, de aislamiento. Claramente el impacto de esta situación no solo se da en el orden de lo psicológico, sino a nivel económico. Si pensamos que la persona víctima era cabeza de hogar o el victimario tenía hijos. Era exactamente cabeza de hogar con que atiende hijos o que es proveedor, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que a nivel del núcleo familiar hay un impacto que va más allá de lo psicológico, pero que también nos afecta en el tejido social en general. ¿Verdad? Perdón, y la mayoría de las mujeres eran mujeres en edad reproductiva, en todo sentido. Claro. Productiva y reproductiva. Sí, la vida de los familiares de las víctimas simplemente no vuelve a ser igual. Y aquí vamos a jugar un papel muy importante, todos los recursos personales, las redes de apoyo que cada familia tenga, y eso va a depender también de su lugar, ¿verdad? De su medio, de su condición económica, etcétera. Entonces, son situaciones muy distintas, y en las que la mayoría de las ocasiones también van a surgir personas que asumen la búsqueda de la justicia, de cumplir el sueño de la persona fallecida, de las aspiraciones de esta persona, la atención de los hijos e hijas huérfanas de estas personas, como una bandera personal, y que se convierte de alguna manera en el sentido de sus vidas. O sea, un femicidio le cambia la a las personas. Claro, por supuesto. Y cómo, bueno, eso por un lado, cómo se sienten esas familias, además de todo este duelo, de todo este drama, porque es un drama familiar, evidentemente, ¿qué aducen o qué comentarios hacen alrededor del tratamiento que se encontraron, especialmente de algunos casos que fueron muy llamativos? Claro, antes de responder a eso, yo quiero que nos hagamos un ejercicio, nos pongamos a pensar, y pensando también en las personas que nos acompañan por la plataforma, en la hermana, en una mamá, una prima, una hija, ¿verdad? O sea, pensemos en esa persona, imaginemos, que es difícil de imaginar, asesinada, a golpes, con disparos, etcétera.
de repente, por una persona que conocí, tal vez una persona incluso con la que yo comí, tener que ir a la morgue a reconocer un cuerpo lacerado, un cuerpo golpeado con la historia de lo que pasó en ese momento, ahí. Ahora sumémosle a eso, el tener que pasar por esa situación, tener que explicarle a los chiquitos, a las chiquitas, qué fue lo que pasó con su mamá. Tal vez haya sido su papá el que la asesinó. Y encima, tener que lidiar con un medio de comunicación que habla, como lo decía Roxana ahora, de cómo iba vestida, de que la mató por amor, por un desamor, por un celo. O sea, podemos imaginar el nivel de indignación que se provoca, o como en el caso de Fernanda y Raisha, donde lo que hay es un absoluto silencio, una forma implícita como de decir que esa muerte no era la pena. Exactamente. Sí. Entonces, en realidad, lo que, ¿verdad? En algunas ocasiones hay una sobreexposición distorsionada de las víctimas, como por ejemplo el caso de Eva Luani, o un absoluto silencio, ¿verdad? En ambos casos, el mal manejo mediático viene a cargar toda la situación familiar. Claro. ¿Verdad? Ahí hay un tema de la responsabilidad, entonces, que los medios tienen o deberían asumir en relación con lo que una situación de este tipo no solamente impacta a nivel familiar, sino que es algo que se extiende también a nivel social. Es un impacto que nos toca, o sea, hay un mensaje implícito, hay una educación implícita que de alguna manera vamos integrando. Cuando vemos una noticia de estas, cuando vemos los comentarios o cuando aceptamos decir, ay, sí, qué barbaridad, es que ¿quién la manda a estar ahí? ¿Quién la mandó a estar ahí? Ay, qué barbaridad. Entonces, ¿verdad? Es algo que va más allá de la familia de la víctima, sino de todo lo que circunda claro. a las personas. Ese cuerpo femenino asesinado pasa a ser como propiedad pública, sobre la cual todo el mundo opina. Exacto. Sobre el proceder, sin conocerla, de una manera muy, bueno, irresponsable en ese caso. Entonces, a sumarle el dolor de la pérdida, la indignación, del irrespeto, la mancha sobre la imagen de mi hermana, mi mamá, mi tía, mi sobrina, etcétera. Hay una imagen en el medio del cuerpo desnudo tirado en media calle, ¿verdad? Como ha sucedido. Que claramente van, como les decía, como a recrudecer el dolor y el impacto psicológico que una de estas situaciones genera en la familia y en los hijos de las personas. Mientras que el agresor queda invisible, ¿verdad? Como si no existiera. Eso es importante, perfecto. Sí, y entonces, ¿quién era? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Dónde está? No es un tema, eso no es el tema. Y ojalá el cuerpo es ella. Es ella. O sea, el tema siempre... Una foto de Facebook que toman, ¿verdad? De que apareció, que está en bikini, que no sé cuánto, y entonces se convierte, además de todo lo que le pasó, en el medio o en un recurso que utiliza en la noticia para ser leída. Entonces, es objeto, visualizada como objeto, y ni muerta logramos trascender. En la muerte tampoco trascendemos esa idea, más bien nos objetivizamos. Tampoco hay respeto, claro. Marta, y que volviendo al tema del tribunal, porque fue un primer ejercicio que se hizo para crear conciencia entre los colegas periodistas en general de cómo abordar de manera ética esto. Más adelante en otros programas vamos a hablar con una iniciativa del Colegio de Periodistas sobre que también están preocupados, especialmente a raíz de todo lo sucedido el año pasado, pero ¿qué pretenden el tribunal conseguir con esta actividad? Si va a seguir trabajándose, ¿hacia qué más podemos esperar? ¿Qué otros planes tienen ustedes? Antes de eso, Thais, quiero referirme, ahora que Roxana mencionó el tribunal en Viena, en la Conferencia de Derechos Humanos, y retomando también lo que mencionó Flor en cuanto a la importancia de la presencia, digamos, de la víctima o de sus familiares, porque los tribunales son un elemento de sensibilización, ¿verdad? Y de toma de conciencia de la gente
de cosas que no se dicen usualmente, ¿verdad? Porque no, personas que no tienen voz para decirlo, porque no hay espacios para decirlo. De lo que yo recuerdo en Viena, que fue un tribunal realmente muy impactante, muy fuerte, muy doloroso, pero había mujeres que fueron a presentar distintas formas de violencia, la violencia sexual, la violencia por los crímenes de guerra, porque en el tiempo estaban las guerras en Sarajevo, ¿verdad? Y las guerras, las mujeres siempre han sido trofeos de guerra, ¿verdad? De los hombres, de los casos de violencia doméstica, de la violencia por ser migrantes, en fin, una serie de situaciones muy fuertes, muy dolorosas, pero que servían para sensibilizar a la gente que estaba ahí, básicamente de Naciones Unidas y algunas de organizaciones no gubernamentales, y que bueno, tuvieron el primer resultado, como mencionó Roxana, el hecho de que nos reconocieran que la violencia contra nosotros son derechos humanos. Y más adelante la posibilidad de que en los países, gracias al impulso que estarían dando las organizaciones de mujeres y feministas, pues crear legislación, la ley contra la violencia doméstica, la ley contra el acoso sexual, la convención, ¿cómo se llama?, de la Belém de Pará, todo eso como parte de un proceso internacional que sirvió para sensibilizar a la gente que estaba ahí para seguir adelante. Ahora, volviendo a la pregunta, me parece que el tribunal que realiza, aunque ya se habían dado otros, pero me parece que no tan impactantes como este. Yo estoy muy satisfecha y creo que todo el grupo de compañeras que estuvimos en eso nos sentimos muy satisfechas. Uno, porque tuvo mucha audiencia, ¿verdad? Tuvo mucha audiencia. Me parece que los medios de comunicación estuvieron pendientes, eso que vos mencionás del colegio de periodistas, que lo verás después, pero que estuvo pendiente ahí, nos mostraban que ya tienen un documento de ética, ¿verdad?, el manejo de la información. Y de hecho constantemente nos siguen mandando, ¿verdad?, lo que publican, y eso me parece muy bien. Creo que hay una sensibilización, me parece importante algunos programas en que te invitaron, ¿verdad?, hubo participación para ver resultados. O sea, a mí me parece que eso es fundamental. Creo que hay algunas cosas que quedaron ahí, varias. Una es algunas cosas, reformas legales que hay que considerar. O sea, el femicidio está establecido cuando hay una relación de pareja o de expareja, pero los crímenes de odio contra mujeres, que son muchos de estos, nosotros los metemos dentro del femicidio, pero la legislación no necesariamente los considera femicidios, pero son asesinatos de mujeres por ser mujeres, ¿verdad?, que son algunos de los que se han planteado. Ese es un tema que queda pendiente. Lo otro, me parece que es esta relación con las familias, me parece un tema fundamental, que nos sensibilizó a nosotras también, ¿verdad? Es que las familias quedan guindando después de esto, o sea, nadie se les da seguimiento, no hay un acompañamiento, por lo que descubrimos, ¿verdad? Gente que queda diezmada, y bueno, es parte también de lo que deberíamos retomar, que bueno, que creo que eso es una muy buena conclusión a raíz del tribunal, pero bueno, continúa. Correcto, sí, es muy injusto, ¿verdad? Porque las víctimas no están, pero quedan sus parientes y la impunidad anda rondando y no se les toma en cuenta. Eso para nosotros fue muy importante ver eso, ¿verdad? Darle seguimiento de parte nuestra, que también esas personas se sientan acompañadas, ¿verdad? Que puedan contar con nosotras más adelante para ver cómo van sus acciones, y realmente nos abrió algunas líneas ahí que es importante seguir, y yo creo que hay que continuar. Yo creo que alguna gente dice, sigan haciendo tribunales de eso. Bueno, puede ser que los hagamos, pero no es una cosa así como tan mecánica, ¿verdad? Claro, y además fue un trabajo, en realidad entiendo que fue un trabajo sí, digamos, totalmente honorario de parte de un grupo de mujeres que quisieron llevar esto más allá de quedarse con la preocupación de ese tratamiento, ¿no? Correcto, no, y lo hacemos con mucho gusto. Las feministas, cuando luchamos por los derechos de todas las mujeres, por lo general es un trabajo ad honorem, ¿verdad? Puro activismo, ¿verdad? Eso es parte del activismo, y lo hacemos muy bien. Me parece que un tema pendiente, más allá de los femicidios también, es el tratamiento que sigue dando los medios a las personas víctimas que denuncian violaciones,
¿verdad? Que denuncian abuso sexual, el tratamiento es igual. Siempre se ponen casi que del lado del, ahí sí aparece el agresor, ¿verdad? Y se ponen como del lado del agresor y a invisibilizar a la víctima. Claro, sí, eso es otra área de esta violencia de género que en algún momento también vamos a abordar especialmente, porque en realidad la violencia de género que sí me gustaría aprovechar este espacio y tener una experta como Roxana para que nos ahonde en palabras sencillas por qué se denomina violencia de género y también porque muchas veces cuando uno ve, eso se nota muchísimo en redes sociales, que cuando estamos señalando y poniendo el foco a esa manera de violencia contra las mujeres, siempre saltan de que, bueno, que los hombres también sufren violencia, etcétera, etcétera, pero esta tiene unas características muy particulares y me gustaría pues que lo explicaras en palabras sencillas, porque también a veces aprender y apropiarse de los derechos en general es difícil para casi todos los seres humanos, para las mujeres en especial, y hay también en este momento todo un ataque al movimiento de derechos en general, ¿verdad? Y pues quisiera aprovechar este espacio también para que habláramos un poquito de eso, ¿verdad? De cómo retomar y volver a la primigenio del concepto y la necesidad de no perder ese camino que pues prácticamente nos ha tomado 30 años llegar hasta acá. Así que Roxana, si nos explicas, tienes el micrófono apagado. Ya, ahora, gracias. Como lo estaban exponiendo o comentando, la violencia de género, a mí me gusta decir violencia de género contra las mujeres, ¿no? Claro. Porque como lo señalaba Marta, aquí el punto fundamental es que es una violencia direccionada a las mujeres. El tema es que es direccionada a las mujeres por ser mujeres, y tal vez aquí es importante decir por ser mujeres en el sentido de cómo las ve la sociedad, ¿ya? No es que las mujeres somos vulnerables, débiles, no. Es que la sociedad va a objetivizar, como decían ustedes, a las mujeres, va a justificar de muchas maneras de que la mujer merece esta violencia, ¿no? Y no solo merece, sino que ella la provoca, que es peor, ¿no? Sí, que la mataron después por culpa de ella. Sí, claro. Con esto no se está diciendo que los hombres no sufren otro tipo de violencias. Lo que se está diciendo es que esta sociedad, lamentablemente, está construida no de un día para otro, sino de una larga trayectoria con una mirada de devaluar a la mujer, y así con solo la devaluación que hay de la mujer, o sea, la concepción que se tiene de las mujeres, eso ya es una violencia. ¿Me explico? Cuando vos te dicen, no, es que las mujeres no pueden estar en estos puestos, las mujeres no deben hacer tales cosas, las niñas están para esto, las mujeres en política no deben estar o sufren una serie de apreciaciones que no sufren los hombres. Todo este bagaje de formas de violencia. Vea usted que ahora con el tema tecnológico, con todo el tema de la pandemia, deberíamos preguntarnos por qué en el confinamiento sube la violencia contra las mujeres. O sea, no sube la violencia contra los hombres, sube la violencia contra las mujeres. Entonces, esto es lo que llamamos estructural, porque no es producto de una persona, es producto de toda esta sociedad que genera este discurso. Y entonces, una de las grandes transformaciones que tiene pendiente la sociedad y cada persona, como individualmente, éticamente tiene, es transformar estos patrones socioculturales que están ahí, que justifican esta violencia. Claro. Y entonces, cuando un medio de comunicación dice, es que
ella lo provocó y por eso la macheteó, la hizo pedacitos y la puso en una bolsa y la tiró en un basurero, ¿ya? Sí. Cuando se entra en esa narrativa, estamos justificando El asesinato. ese asesinato. Claro. Cuando lo que debería existir es un rechazo social sobre eso. Y no el morbo de ver cómo la mató. Claro. El gran problema de esto, vean ustedes, es que la sociedad entonces no desarrolla empatía hacia las demás personas. Claro. Lo que desarrolla es una indiferencia que luego se va a ver reproducida con otras situaciones. Entonces, que maten a las personas travestis, que maten a no sé quién, ¿me entienden? La empatía es algo que se desarrolla. Y termino esto diciéndote una cosa, hasta que la sociedad no diga, si usted le pregunta a cualquier persona en la calle que sepa más o menos qué es el genocidio, porque más o menos todo el mundo sabe qué es el genocidio, porque es un logro de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal, todo el mundo sabe que haber matado a no sé cuántas personas en Alemania está mal, y nadie te va a decir así, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué cuando asesinan a una mujer no tienen la misma conciencia de rechazo? ¿Por qué no? Ningún medio de comunicación en Costa Rica o en el mundo saldría diciendo estamos de acuerdo con el genocidio porque este pueblo se buscó eso. ¿Y quién los tiene ahí? ¿Me entiendes? Eso es lo que no se ha logrado en la humanidad. Una excelente comparación, Roxana, de cómo debemos tomar conciencia de que esa violencia está ahí, de que nos va haciendo, se nos va haciendo costumbre esa violencia de muchas formas, que la naturalizamos y que no es así. Simplemente eso es una postura equivocada social. De hecho, creo que este fin de semana o la semana pasada hubo un femicidio también muy doloroso de una chica asesinada por un pretendiente, además, según vi no sé si ustedes estuvieron al tanto de eso, que ha generado un poco de indignación, pero que bueno, todavía se encuentran reacciones complejas alrededor de este tema. Y quisiera, Flor, que nos contaras un poco más, ya nos quedan pocos minutos, apenas nos quedan cerca de 5 minutos más, si estas familias que ustedes han tratado tienen han decidido aglutinarse, si tienen, cómo toman esta dinámica social, si trabajan muy solas, no sé, no están En realidad de todo, o sea, a partir también hay que señalar que el padre de Eva es una de las personas familiares que digamos, han asumido como un rol más activo, incluso políticamente hablando, digamos, ha organizado, ha logrado aglutinar a familiares de las víctimas, ¿verdad? Hacer un pronunciamiento hacia el gobierno también, ¿verdad? Sobre la importancia de redoblar esfuerzos de cara a la erradicación de la violencia y de los procesos de sensibilización y de atención en estos temas. Sin embargo, cada quien tiene su propia lucha individual. Claro. En el caso de el familiar Xavier, que es el familiar hermano de Fernanda y tío de Raisha, asesinados. Esas son, perdón, para aclarar un poco cuál fue ese femicidio, que es un asesinato de una madre y una hija en León Cortés. Correcto. El año pasado. Sí. Exacto, y que fue el caso tal vez uno de los más invisibilizados, ¿verdad? Que no se ha hablado mayor cosa, pero entonces él tomó como la tarea de abrir su página de Facebook, de estar denunciando, ¿verdad? De estar como detrás de la situación, tratando de visibilizar la situación, ¿verdad? O el caso de su hermana y su sobrina. Y así, ¿verdad? Podríamos mencionar también a la madre de Allison, etcétera, y cada uno ha tomado como su propia forma, digamos, de afrontar la situación y que también se convierte en una forma que busca esa reparación. ¿Verdad? Claro. En ese sentido, bueno, rápidamente hay que tomar en cuenta que
El Código de Ética del Colegio de Periodistas está creado, digamos, y tiene elementos para decir que no deberían suceder este tipo de situaciones, ¿verdad? De esto que hemos venido hablando. Entonces, mucho es el pedido de que de que haya un apego a ese código, que se cumpla, porque sí existe, no se está pidiendo nada descabellado. Y que en el caso de las personas que son, que se dedican digamos, a la comunicación y al periodismo, que no son periodistas, que es muy importante en el área de la comunicación comunitaria, se eduquen y se sensibilicen en los temas, por el tema de responsabilidad. Sí, definitivamente se necesita capacitación en ese sentido. Yo sé que los colegas no recibimos en general capacitación en este tipo de temas y muchas veces abrimos situaciones de vulnerabilidad con las personas y no nos percatamos de ello, así que se necesita una educación definitivamente. Roxana, hay una pregunta de parte de Griot Andante. Dice que ¿cuánta educación necesitamos para lograr prevenir esta crisis de indiferencia general y normalización de la violencia en la sociedad? Tal vez en eso Roxana y Marta podrían aportarnos un par de ideas. ¿Cuánta educación? Sí. Yo diría la que sea necesaria. ¿Por qué? Porque es transformar y tal vez toda la que sea necesaria, pero también en diferentes niveles. O sea, el Estado tiene que darla, las instituciones sociales tienen que darla, porque los medios de comunicación es una institución social. La familia, entendida en su diversidad, tiene que darla también, porque es una institución social. Y luego hay una responsabilidad individual. Esa responsabilidad individual que es sentir que cualquier femicidio debe ser denunciado y rechazado. Y esto no es solo el acto del femicidio, sino todo aquello que va a provocar posteriormente que otros piensen o otras piensen que eso es natural. ¿Qué estoy diciendo? En nuestras relaciones sociales hay que eliminar completamente todas las manifestaciones, hombres y mujeres, sexistas. Cierto. ¿En qué sentido? En que las mujeres son inferiores, los chistes que son terribles, los políticos que se expresan inadecuadamente y de las mujeres, las mismas mujeres que se expresan de otras mujeres. Cuando entendamos que la eliminación del sexismo implica la eliminación del femicidio y que eso va a hacer más libres a hombres y mujeres y todos los sujetos diversos que hay en la sociedad y que nos va a hacer mejor personas, tal vez ahí cambie. Inclusive las iglesias con sus discursos, porque es una institución social, claro, que hablan de estos lenguajes sexistas. O sea, todo lo que pongamos desde lo social a lo individual es importante. Excelente. Marta. Yo diría que, bueno, aparte de todo esto que ha mencionado Roxana, toda la responsabilidad estatal y social, en las redes hay una gran responsabilidad y debería incorporarse, ¿verdad?, por todas las personas que tienen acceso, más sensibilidad, más recursos y más conocimiento, empezar a cambiar también la información en las redes. En las redes sociales, ¿te refieres? En las redes sociales, sí. Ahora todo el mundo está leyendo todas esas redes, ¿verdad? En la información, en los anuncios, ahí debería incorporarse una visión diferente donde se le dé valor a la vida de las mujeres, ¿verdad? Y que no se juegue, digamos, con el morbo cuando hay informaciones o desinformaciones, ¿verdad? Entonces, deben ser para formar, para hacer entender lo que es la desigualdad, la violencia, todo por razones de género. Entonces, cuando empecemos a ver en las redes cosas diferentes, donde se valoriza a las niñas, a las mujeres, ¿verdad?, a las personas mayores, por su condición de ser mujeres, yo estoy segura que podremos empezar a ver cambios. Digo, me parece que es una parte de la responsabilidad que también hay. Claro. Flor, para ir cerrando.
Vos que trabajas también atendiendo personas, viendo la fragilidad de cuánto les afecta este tipo de situaciones, ¿cuánta educación crees que se necesite para? Es que es entender que esto no es un fenómeno aislado que le pasa a otras personas. Claro, Es que puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera y que es algo, o sea, que no es fulanita o no es, sino que somos todos y todas. Todas o sea, somos vulnerables. Es un tema que nos afecta. Cada femicidio es algo que nos hiere como sociedad. Y en ese sentido, la educación, la sensibilización en el tema, incluso desde pequeños, el tema, por ejemplo, de las relaciones humanas, del respeto a la comunicación, de la expresión del afecto, que nos permita contrarrestar este montón de ideas que construimos desde el discurso patriarcal y machista de cómo nos relacionamos y el valor que cada uno y cada una tiene, es fundamental. Entonces, esto es un tema que transversaliza nuestra educación formal y no formal. Es una responsabilidad de todos. Claro. Bueno, y para cerrar con una anécdota, por decirlo así, un poco más positiva alrededor de ese tema, porque siempre es delicado tratar este tipo de temas. Yo tengo muchos años de hablar, de investigar los femicidios, el tratamiento que los colegas dan a los femicidios en medios especialmente de comunicación costarricenses. Y hace unos 30 años el femicidio ni siquiera era noticia. Ahora, estaba tan naturalizado que ni siquiera se consideraba un problema social. Y dichosamente, ahora vemos que hay una sensibilidad alrededor del tema. Se elaboró este tribunal, logramos movilizar algunos medios de comunicación de que hablaran del asunto y de que pusieran atención sobre algunos femicidios que estaban por ahí sin tratar debidamente. En fin, creo que bien que mal siempre tenemos que ver cómo estaba la situación antes y cómo está ahora, y es un gran avance poder estar hablando ahora de este tema, que las personas se interesen, lo conozcan y que todas como comunidad y como nación podamos ir avanzando en el problema de la violencia contra las mujeres. Yo quiero agradecerles mucho su participación, acompañarme esta mañana, también a las personas que nos vieron a través de esta plataforma y invitarlas para dentro de 8 días a las 11 de la mañana en esta sección de Contravía en Voces por Media Calle. Muchísimas gracias. Que me gustaría decir una cosa, si puedo. Claro, quiero felicitarte por ese nombre, Contravía, porque las mujeres, las feministas, siempre vamos contravía luchando para la eliminación de la violencia, la discriminación y por los derechos humanos, así que me encanta, seguimos contravía. Siempre, por eso lo escogí, porque he ido contravía durante mucho tiempo y creo que ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Saludos, Roxa y Flor. Chao. Igual, chao. Un abrazo.